El sonido atravesó al caballero africano como una espada atraviesa la seda, agudo, desesperado, dolorosamente pequeño. Un maullido que debería haber sido respondido por el rugido tranquilizador de una madre, pero que solo encontró silencio. A la pálida luz de la luna del Cabo Oriental, una pequeña forma blanca se acurrucaba contra la tierra roja, tan brillante que brillaba como un faro para todos los depredadores que se encontraban a distancia de caza. Tenía 3 semanas, apenas pesaba 2 kilos, y sus ojos aún estaban nublados por el azul de la infancia. Más tarde, el cachorro se llamaría Atlas, pero aquella noche no era más que un error genético, un león blanco, hermoso y condenado, abandonado por la misma madre que debería haberlo protegido, porque la naturaleza es cruel en su practicidad. El pelaje blanco significa que no hay camuflaje. Sin camuflaje, las cacerías fracasan. Las cacerías fallidas significan una manada hambrienta, y una manada no puede permitirse la debilidad, ni siquiera cuando esa debilidad tiene el rostro de su propia sangre. El pequeño cachorro volvió a llorar, con una voz cada vez más débil, mientras la deshidratación se llevaba las pocas fuerzas que le quedaban a su diminuto cuerpo. El doctor Rick Vanderwey diría más tarde que encontrar a Atlas con vida fue nada menos que un milagro. El conservacionista estaba realizando una patrulla nocturna rutinaria por el sector norte del santuario de vida silvestre Leonhee Hart, cuando el foco de su vehículo captó ese imposible destello blanco en la oscuridad. Al principio pensó que tal vez se trataba de un trozo de tela desechado o de un joven impala separado de su manada, pero entonces la tela se movió. Lloró, y el corazón de Hendrik, endurecido por 30 años de conservación de la vida silvestre y por todas las muertes que esa profesión te obliga a presenciar, se abrió de par en par. Si estás viendo cómo se desarrolla esta historia y sientes el peso de lo que significa que las propias reglas de la naturaleza se rompan por algo tan simple como el amor, entonces eres exactamente el tipo de persona que hace posibles las historias de corazones salvajes. Cada suscripción a este canal nos ayuda a compartir más momentos imposibles como este, más historias que demuestren que la familia no tiene que ver con la biología, sino con quién se queda cuando quedarse es lo más difícil del mundo. Pulsa el botón de suscribirse porque la historia de Atlas solo acaba de empezar. Y lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre los lazos entre especies. Esta es una comunidad que cree en lo extraordinario y te necesitamos en ella. Rick tenía 61 años, curtido por el sol, con los hombros ligeramente encorvados por décadas de trabajo en el campo. Sus manos, llenas de cicatrices y capaces, temblaban mientras levantaba al pequeño cachorro del suelo. El animal era tan ligero, tan increíblemente frágil. Respiraba con jadeos superficiales, tenía los ojos cubiertos de legañas y se le veían las costillas bajo el pelaje blanco, como los barrotes de una prisión que encerraban un corazón débil. Había visto esto antes docenas de veces. Cachorros rechazados por ser cojos, por estar enfermos, por razones que solo la madre conocía. Normalmente se deja que la naturaleza siga su curso. Esa es la regla. Eso es lo que significa la conservación. Dejar que lo salvaje siga siendo salvaje, incluso cuando todos los instintos de tu corazón humano te gritan que intervengas. Pero se trataba de un león blanco, una rareza genética tan preciosa que existían menos de 13 ejemplares en estado salvaje en toda África. Y más que eso, más que las estadísticas y el valor de la conservación, se trataba de un cachorro. Un cachorro que no había hecho nada malo, salvo nacer diferente. Hendrik tomó su decisión en el espacio entre un latido y otro. No dejaría que la naturaleza siguiera su curso. Rompería las reglas. Lo intentaría. El viaje de vuelta al recinto principal del santuario duró 40 minutos por caminos de tierra llenos de baches. Hendrik mantuvo el coche dentro de su chaqueta, apretado contra su pecho, tratando de compartir el calor de su cuerpo con una criatura cuya temperatura interna estaba bajando hasta el punto de no retorno. Llamó por radio a su asistente, María, y le pidió que preparara leche artificial, almohadillas térmicas, antibióticos, el equipo necesario para salvar una vida que ya debería estar perdida. La voz de María crepitó a través de la radio con preguntas que él no tuvo tiempo de responder.
Solo prepáralo todo, le dijo. Vamos a traer a casa algo imposible. El recinto era pequeño, funcional, construido para cumplir un propósito más que para ofrecer comodidad. Paneles solares en el techo, barriles para recoger agua de lluvia junto a cada edificio, todo diseñado para minimizar la huella humana y maximizar la capacidad de ayudar a los animales salvajes heridos o huérfanos a regresar a su hábitat natural. Las habitaciones personales de Rick eran un poco más grandes que las del personal, no por su rango, sino porque vivía allí con Thor y Luna, sus perros, sus compañeros, su familia. Thor era un Rottweiler de 4 años, 55 kilos de músculo e inteligencia, criado para la protección y la lealtad. Su pelaje era del clásico color negro y rojizo, brillante y saludable. Sus ojos eran de un cálido color marrón que podía cambiar a ámbar cuando la luz incidía sobre ellos de la manera adecuada. Había sido entrenado desde cachorro no solo como perro guardián, sino como compañero, alguien que pudiera patrullar las 2000 hectáreas del santuario y alertar a Hendrik de cualquier cosa inusual. Cazadores furtivos, animales heridos, brechas en la valla natural que mantenía a la fauna contenida, pero libre. Thor no era agresivo por naturaleza, pero era autoritario. Conocía su trabajo, se lo tomaba en serio. Luna tenía 3 años y pesaba 45 kilos. Era la compañera de Thor, aunque nunca habían tenido descendencia. Su pelaje era ligeramente más oscuro, su complexión más compacta y su personalidad más suave. Donde Thor lideraba, Luna apoyaba. Donde Thor imponía, Luna consolaba. Había sido entrenada principalmente para ser compañera, pero había demostrado ser invaluable durante los procedimientos médicos, ya que su presencia calmaba a los animales asustados de una manera que ningún humano podía imitar. Juntos, los dos Rottweilers eran las sombras constantes de Hendrik. Dormían en su dormitorio, viajaban en su vehículo, caminaban a su lado por terrenos que podían matar a un humano descuidado en cuestión de minutos. Cuando Rick abrió la puerta de su habitación esa noche, ambos perros se levantaron inmediatamente de sus camas, alertas pero sin alarmarse. Conocían sus pasos, su olor, la forma particular en que se movía cuando estaba cansado frente a cuando tenía prisa. Esa noche era ambas cosas. También llevaba algo que hizo que sus fosas nasales se dilataran con interés. Algo pequeño, algo vivo, algo que olía a gato. Henrik se movió lentamente, hablando con la voz tranquila y baja que utilizaba para situaciones delicadas. «Tranquilos», les dijo. «Tranquilos. Necesito vuestra ayuda». Thor aguzó las orejas y concentró todo su cuerpo. Luna ladeó la cabeza, en ese gesto universal de los perros que mezcla confusión y curiosidad. Rick se arrodilló, todavía acunando al cachorro dentro de su chaqueta, y dejó que los perros se acercaran. Thor llegó primero, con el olfato trabajando a toda máquina, procesando la increíble cantidad de información contenida en el olor. Gato, gatito, gatito enfermo, felino, sí, pero más que eso, león. Era un cachorro de león. Todos los instintos del cuerpo de Thor comprendían la jerarquía del reino animal. Los leones eran depredadores alfa. Los leones eran peligrosos. Los leones no eran algo que se llevara a casa. Un leve gruñido comenzó en su pecho. No era exactamente un gruñido, sino una pregunta, una preocupación. Luna empujó el hombro de Thor con un acercamiento más suave y Hicks abrió lentamente su chaqueta para revelar la pequeña cara blanca que había dentro. Los ojos del cachorro apenas estaban abiertos, cubiertos por una película de enfermedad, pero seguían los movimientos. Vieron a Luna y en ese momento algo, una comunicación invisible que se produjo por debajo del nivel de comprensión humana, pasó entre la perra y el cachorro. La cola de Luna, que había permanecido inmóvil por la incertidumbre, comenzó a moverse ligeramente. Lo justo. Se inclinó y lamió la cara del cachorro una vez, 2 veces, limpiándole la costra alrededor de los ojos con la eficacia de una madre que lo había hecho 1000 veces antes, aunque Luna nunca había tenido cachorros propios. El cachorro emitió un sonido. No era exactamente un llanto, pero tampoco un ronroneo. Algo intermedio, algo que decía,
por favor, algo que decía ayuda. Thor observó este intercambio, su gruñido se fue apagando y su postura se relajó poco a poco. Si Luna aceptaba a esta extraña criatura, entonces tal vez era aceptable. El juicio de Luna nunca se había equivocado antes. Thor se acercó, añadió su propia inspección, su propio marcado olfativo, su propia bienvenida tentativa. Y así, sin ceremonias ni fanfarrias, Atlas pasó a formar parte de la manada. Las primeras 72 horas fueron críticas. Hendrik instaló una guardería improvisada en su dormitorio, sabiendo que el cachorro necesitaba calor y supervisión constantes. Alimentaba a Atlas cada 2 horas con un biberón de fórmula especial diseñada para grandes felinos, observando cómo la diminuta criatura mamaba con desesperada determinación. Entre toma y toma, Atlas dormía, pero no dormía solo. Thor y Luna, sin ninguna instrucción de Rick, se colocaban a ambos lados de la almohadilla térmica donde yacía el cachorro, creando un cálido pasillo de carne viva que regulaba la temperatura mejor que cualquier sistema artificial. Rick se despertaba para las tomas nocturnas y encontraba la enorme cabeza de Thor descansando a pocos centímetros del diminuto cuerpo de Atlas. Los perros respiraban lenta y constantemente, como un metrónomo viviente de seguridad. Luna se acurrucaba al otro lado, con su cuerpo formando una especie de mar que lo acunaba sin agobiarlo, y en medio ese imposible trozo de vida blanca que se hacía más fuerte cada día. Al final de la primera semana, Atlas había ganado medio kilo. Sus ojos se aclararon, su llanto se hizo más fuerte, más exigente. Empezó a explorar su limitado mundo, tambaleándose sobre unas piernas aún demasiado débiles para sostenerlo adecuadamente. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera educación. Los cachorros aprenden los límites de sus madres y compañeros de manada. Aprenden a través del juego que no es del todo juego, a través de la disciplina que no es del todo castigo, a través de las 1000 pequeñas correcciones que enseñan a un joven depredador cómo existir en un mundo de jerarquías y reglas. Atlas no tenía nada de eso. Tenía a Thor y a Luna, y ellos, con una paciencia que parecía casi sobrenatural, comenzaron a enseñarle. La primera lección llegó cuando Atlas, cada vez más atrevido gracias a su buena salud, intentó morder la oreja de Luna. No con agresividad, sino jugando, como lo haría cualquier gatito. Pero Atlas no era un gatito, e incluso con 4 semanas de edad, sus dientes eran más afilados que los de cualquier perro, y la presión de su mandíbula era más fuerte de lo que debería ser. Luna toleró el primer mordisco, y el segundo. Al tercero, giró la cabeza y le dio un ladrido seco directamente a la cara de Atlas. No lo suficientemente fuerte como para asustarlo de verdad, pero lo suficientemente firme como para sobresaltarlo. Atlas se quedó paralizado, soltó su oreja y la miró con esos ojos azules turbios que estaban empezando a aclararse y volverse dorados. Luna lo miró fijamente sin pestañear hasta que Atlas bajó la cabeza y metió la barbilla, el gesto felino universal de sumisión. Solo entonces Luna le lamió la cabeza. El perdón fue tan rápido como la corrección. Lección aprendida. Thor, que observaba desde su posición junto a la puerta, gruñó en señal de aprobación. A medida que las semanas se convertían en meses, estas lecciones se multiplicaban. Cuando Atlas intentaba comer antes que los perros, Thor lo bloqueaba con su cuerpo, manteniéndose firme hasta que Atlas se sentaba y esperaba. Cuando Atlas jugaba demasiado bruscamente, Luna lo inmovilizaba con su peso, sujetándolo hasta que dejaba de forcejear y se quedaba flácido, aceptando su derrota. Cuando Atlas lloraba para llamar la atención en momentos inapropiados, ambos perros simplemente lo ignoraban hasta que aprendía que el ruido sin propósito no le reportaba más que soledad. No era crueldad, era enseñanza, era amor en forma de límites. Y Atlas, con la adaptabilidad de la juventud y la necesidad desesperada de un huérfano, absorbía cada lección como el agua en la arena. A las 8 semanas, Atlas pesaba 7 kilos sogali y era casi tan alto como Luna cuando estaba sentado. Su pelaje blanco había crecido espeso y sano.
Sus ojos se habían aclarado hasta alcanzar un brillante color ámbar dorado, y su maullido se había vuelto más profundo, insinuando el rugido que estaba por venir. Ahora se movía con más confianza, explorando los cuartos, el porche, los terrenos inmediatos alrededor del edificio de Hendrik, siempre con Thor y Luna flanqueándolo, siempre bajo su supervisión. Rick documentó todo con fotografías y notas, sabiendo que esto no tenía precedentes. Un cachorro de león blanco rechazado por su manada, adoptado por perros, tratado como parte de la manada en lugar de como presa. Aprendiendo el lenguaje corporal y las estructuras sociales caninas como si fueran su lengua materna. No debería funcionar. Según todas las reglas de la biología y el comportamiento, debería fracasar estrepitosamente. Pero no fracasó. Prosperó. A los 3 meses, Atlas pesaba 15 kilos y era casi tan alto como Luna a la altura de los hombros. Se le estaban cayendo los dientes de leche, que estaban siendo sustituidos por los definitivos, que con el tiempo se convertirían en colmillos capaces de triturar huesos. Sus patas, antes diminutas y delicadas, se estaban convirtiendo en enormes plataformas que soportarían su peso adulto. Todo en él gritaba su herencia. Era un león, un depredador, un animal diseñado por milenios de evolución para cazar, matar y dominar. Y sin embargo, cuando Thor ladraba para dar una orden, Atlas obedecía. Cuando Luna lo corregía, Atlas se sometía. Cuando Hendrik llamaba para la hora de comer, Atlas esperaba a que ambos perros hubieran comido antes de acercarse a su propia comida. La jerarquía estaba muy clara. Thor era el alfa, Luna era la beta. Atlas, a pesar de su creciente tamaño y fuerza, era el omega, el más bajo de la manada, el que seguía en lugar de liderar. Henrik se preocupaba por esto a veces, tarde por la noche, cuando no podía dormir. ¿Qué pasaría cuando Atlas fuera más grande que los perros? Cuando su fuerza se hiciera innegable, cuando sus instintos, enterrados pero no borrados, comenzaran a aflorar. ¿Se mantendría la jerarquía? ¿Podría mantenerse? ¿O acabaría la naturaleza reafirmándose en sangre y tragedia? El momento que cristalizó estos temores llegó una tarde calurosa, cuando Atlas tenía poco más de 4 meses. Ahora pesaba 20 kilos, lo suficiente como para que, cuando se ponía sobre sus patas traseras, pudiera apoyar las delanteras en el pecho de Hendrik. Le estaba empezando a crecer la melena, una pelusa dorada pálida alrededor de la cara que con el tiempo se convertiría en la magnífica corona de la edad adulta. Estaba jugando con un juguete de goma, uno de los favoritos de Luna, sacudiéndolo con creciente violencia, con pequeños gruñidos retumbando en su pecho. Thor se acercó, tranquilo y mesurado como siempre, y extendió la mano hacia el juguete. Era la hora de la patrulla vespertina y había que guardar los juguetes, una rutina que habían repetido cientos de veces antes. Pero esta vez, solo esta vez, Atlas no quería soltarlo. Tiró hacia atrás. Thor tiró hacia adelante. Y Atlas, en un momento de instinto o terquedad, o tal vez solo de rebeldía adolescente, curvó el labio y produjo un sonido que ya no era el siseo de un gatito. Era un gruñido. Pequeño, sí, inmaduro, sin duda, pero inequívocamente una advertencia, un desafío, una declaración que decía, mío. Thor se quedó completamente inmóvil. La energía juguetona que solía caracterizar sus interacciones se evaporó como el agua sobre una piedra caliente. Sus orejas se inclinaron hacia adelante y sus ojos se fijaron en Atlas con una intensidad que Hendrik rara vez había visto. Y entonces Thor se movió, no con ira, sino con absoluta autoridad. No golpeó, no mordió, no hizo nada que pudiera considerarse violento. Simplemente avanzó un paso, 2 pasos, 3, caminando directamente hacia Atlas con un movimiento decidido que no admitía réplica. Atlas, quizás reconociendo que había cruzado una línea invisible, soltó el juguete, retrocedió, pero Thor siguió avanzando. Siguió caminando hasta que las patas traseras de Atlas chocaron contra la pared del porche y no le quedó ningún lugar donde retirarse. Solo entonces Thor se detuvo. Su cara a pocos centímetros de la de Atlas,
su lenguaje corporal gritando dominio sin necesidad de tocar al animal más joven. Atlas se tumbó, con el vientre en el suelo, las orejas planas y la garganta expuesta. Cada línea de su cuerpo irradiaba sumisión, disculpa, reconocimiento de que se había equivocado. Thor mantuvo la posición durante 5 largos segundos. 10, 15, el tiempo suficiente para grabar la lección en su memoria. Entonces, y solo entonces, Thor retrocedió, recogió el juguete con la boca y se alejó para colocarlo en su contenedor. El mensaje había sido transmitido, la jerarquía reafirmada. Hendrik, que había observado todo el intercambio con la mano en la pistola tranquilizante que siempre tenía a mano, soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Luna, desde su posición en la puerta, movió la cola una vez. Aprobación concedida, crisis evitada. Atlas permaneció en el suelo durante otro minuto completo antes de levantarse lenta y cuidadosamente. No se acercó a Thor. No intentó recuperar el juguete. En cambio, se acercó a Luna y apoyó la cabeza contra su hombro, buscando consuelo, buscando perdón, buscando la seguridad de que seguía formando parte de la manada a pesar de su error. Luna le lamió la oreja. Todo estaba perdonado. Pero Henrik sabía, al observarlos, que esto era solo el comienzo. Atlas estaba creciendo. Su fuerza aumentaba cada día. Cada día, y la pregunta que acechaba cada momento de tranquilidad seguía sin respuesta, pesada como una piedra, afilada como un diente. Cuando Atlas pesara 250 kilos y pudiera matar a cualquiera de los 2 perros de un solo zarpazo, ¿seguiría recordando que debía someterse? ¿Serían suficientes el amor y el aprendizaje para anular la programación más básica de la naturaleza? ¿O se despertaría Hendrik una mañana y descubriría que el experimento imposible había terminado de la única manera posible, en sangre y arrepentimiento, y con la certeza de que algunos límites están tan profundamente grabados en el ADN que nunca podrán borrarse del todo? El tiempo transcurre de forma diferente en la naturaleza. Las estaciones se mezclan entre sí, marcadas no por los calendarios, sino por las lluvias y las sequías, por las migraciones y los nacimientos, por el ciclo eterno de crecimiento y muerte que gobierna a todos los seres vivos. Para Atlas, el tiempo significaba transformación. El pequeño cachorro blanco que una vez cabía dentro de la chaqueta de Hendrik se convirtió en algo completamente diferente, algo magnífico y aterrador a partes iguales. A los 8 meses, Atlas pesaba 60 kilos. Sus hombros eran más anchos que todo el cuerpo de Luna. Sus patas, enormes y poderosas, dejaban huellas en la tierra roja que parecían pertenecer a una criatura de la mitología más que a la realidad de carne y hueso. Su melena crecía espesa y dorada, una corona que captaba la luz del sol y la convertía en algo casi sagrado. Era hermoso, era mortal, y seguía siendo increíblemente sumiso con 2 perros que apenas le llegaban al pecho cuando estaban de pie. La rutina matutina nunca cambiaba. Hendrik se despertaba al amanecer, cuando el sol africano comenzaba a pintar el horizonte con tonos naranjas y rosados. Preparaba el desayuno para los 3 animales, igual que había hecho desde aquella primera noche en que Atlas llegó más muerto que vivo. Primero el cuenco de Thor, lleno de pienso de alta calidad, complementado con restos de carne del sacrificio del día anterior. Luego el cuenco de Luna, con el mismo contenido, pero en porciones ligeramente más pequeñas. Y por último, la ración de Atlas, que había pasado de biberones a cuencos y a trozos enteros de carne, ya que su tamaño exigía más combustible para su cuerpo en crecimiento. Pero el orden nunca variaba. Thor comía primero, siempre. El gran Rottweiler se acercaba a su cuenco con tranquila dignidad, se tomaba su tiempo y masticaba a fondo. Luna esperaba su turno, sentada con perfecta paciencia, mirando de vez en cuando a Atlas para asegurarse de que el joven león recordaba cuál era su lugar. Y Atlas, a pesar de que podía oler la carne, a pesar de que su estómago rugía con el hambre de un depredador en crecimiento, a pesar de que ahora era físicamente capaz de tomar lo que quisiera por la fuerza, se sentaba y esperaba y observaba. Solo cuando Thor terminaba,
Solo cuando el Rottweiler se alejaba de su cuenco y sacudía la cabeza de esa manera particular que indicaba que había terminado, Luna se acercaba a su propia comida, y solo cuando Luna terminaba se le permitía a Atlas comer. A veces, Thor lo hacía esperar más de lo necesario solo para reforzar la lección. A veces, Luna dejaba restos en su cuenco para ver si Atlas intentaba robarlos antes de recibir permiso. Nunca lo hizo. La jerarquía no era negociable. No estaba abierta a discusión. Era tan fundamental como la gravedad, tan inmutable como la salida del sol. Las patrullas se realizaban 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, cubriendo diferentes secciones del vasto territorio del santuario. 2000 hectáreas eran demasiado terreno para que un hombre y 2 perros lo vigilaran eficazmente, pero hacían todo lo posible. Thor siempre iba adelante, con el hocico pegado al suelo y las orejas girando como antenas de radar, captando todos los sonidos que ofrecía la naturaleza. Luna caminaba a su lado, ligeramente desplazada, cubriendo los flancos, y Atlas, enorme y blanco, imposible de pasar por alto, caminaba detrás de ambos. No al lado, ni delante, detrás. La posición del miembro de la manada con menor rango. La posición que decía, sigo porque ese es mi lugar y lo acepto sin cuestionarlo. Hritch observaba esta formación todos los días y nunca dejaba de maravillarse. Ahí estaba un león, un animal que en la naturaleza no temía a nada, excepto quizás a leones machos más grandes y manadas organizadas, caminando en formación como un soldado, siguiendo órdenes, deteniéndose cuando Thor se detenía, cambiando de dirección cuando Luna cambiaba de dirección, atento a sus señales, obediente a su lenguaje corporal, tan completamente integrado en la estructura de la manada canina que cualquiera que lo viera pensaría que estaba viendo 3 perros grandes en lugar de 2 perros y un depredador que podría matarlos a ambos. Pero era en las comidas cuando la jerarquía se hacía más evidente, se ponía más a prueba y era más crucial mantenerla. Los leones son oportunistas a la hora de alimentarse en la naturaleza. Comen cuando hay comida disponible, se atiborran porque nunca saben cuándo llegará la próxima comida. El instinto de comer primero, de comer más, de proteger la comida de los demás, está escrito en su código genético con la indelebilidad de la piedra. Y sin embargo, Atlas, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, reprimía ese instinto. Esperaba. Observaba a Thor y Luna comer antes de tocar su propia comida, y en las raras ocasiones en que perdía el control, cuando el hambre o el instinto le hacían acercarse a los cuencos antes de su turno, Thor no necesitaba atacar ni siquiera amenazar. Un solo ladrido grave, agudo y autoritario, bastaba para paralizar a Atlas. Una mirada de Luna, firme y decepcionada, lo devolvía a su posición sentada, con la cabeza gacha por la vergüenza, comprendiendo que había roto la ley de la manada y debía ser corregido. Las sesiones de juego eran diferentes. Aquí, a Atlas se le permitía más libertad, más expresión de su fisicidad natural. Thor y Luna parecían comprender que un león joven necesitaba practicar comportamientos de caza. Necesitaba desarrollar la coordinación y la fuerza que definirían sus capacidades adultas. Lo involucraban en simulacros de batallas, dejándolo saltar, rodar y practicar los movimientos que su ADN exigía. Pero incluso en el juego había reglas. Cuando Thor quería terminar la sesión, simplemente se daba la vuelta y se alejaba. Si Atlas intentaba continuar, intentaba saltar sobre la espalda del Rottweiler o tirarle de la cola, Thor se daba la vuelta y ladraba una vez, con un ladrido agudo y definitivo, y Atlas se detenía de inmediato, por completo. El juego había terminado porque Thor había dicho que había terminado, y eso era el final de la discusión. Luna era más suave en su juego, más dispuesta a dejarse derribar, más paciente con los intentos a veces torpes de Atlas por acecharla. Le dejaba que la persiguiera, le dejaba creer que estaba consiguiendo cazarla, y en el último momento se apartaba y Atlas pasaba de largo, confundido, pero encantado. Fue a través de estas sesiones que Luna le enseñó a Atlas quizás la lección más importante de todas, la que definiría toda su relación con la manada.
Le enseñó a ser gentil a pesar de su fuerza, a controlar sus golpes, a comprender que su cuerpo era ahora un arma y debía controlarlo con precisión o correr el riesgo de lastimar a sus seres queridos. Hubo un día en que Atlas tenía 10 meses y pesaba casi 80 kilos. Cuando esta lección se puso a prueba de la manera más directa posible, estaban jugando en la zona abierta cerca de las dependencias de Hendrik. Luna esquivando y zigzagueando mientras Atlas practicaba su técnica de salto. Estaba mejorando rápidamente, su gracia felina natural comenzaba a emerger de la torpeza juvenil propia de un cachorro. En un salto en particular, calculó mal la distancia. Su pata, tan grande como un plato y equipada con garras que se extendían hasta casi 8 centímetros cuando las desplegaba, golpeó a Luna en el hombro. No con fuerza, ni intencionadamente, pero lo suficiente como para que ella gritara y cayera al suelo. Atlas se quedó paralizado. La energía juguetona se escurrió de su cuerpo como el agua de un recipiente roto. Luna estaba en el suelo. Luna estaba herida. Luna, que lo había lamido para limpiarlo cuando estaba moribundo, que había compartido su calor durante aquellas primeras noches desesperadas, que le había enseñado todo lo importante que sabía sobre formar parte de algo más grande que él mismo, sangraba por 4 cortes superficiales en el hombro, donde sus garras le habían rasgado la carne. Thor llegó antes de que Atlas pudiera siquiera procesar qué hacer a continuación. El gran Rottweiler evaluó la situación en segundos. Vio la herida de Luna, vio a Atlas de pie junto a ella, paralizado por el horror, y tomó una decisión. No atacó. Esa habría sido la respuesta fácil, la instintiva. En cambio, se acercó directamente a Atlas e hizo algo que nunca había hecho antes. Puso su pata sobre la cabeza de Atlas. Presionó, con firmeza, pero sin violencia. Una orden física que decía abajo. Un gesto que decía, ríndete ahora porque esto es serio. Y Atlas se tumbó, se derrumbó en el suelo como si le hubieran cortado las piernas, rodó hacia un lado y expuso su garganta y su vientre. La rendición definitiva, la disculpa más profunda que su cuerpo podía ofrecer. Solo entonces Thor dirigió su atención a Luna, olisqueando su herida y lamiéndola con la saliva antiséptica de los caninos. Luna, por su parte, permaneció tranquila. Los cortes eran superficiales, dolorosos, pero no peligrosos. Miró más allá de Thor, hacia donde Atlas yacía en el suelo, todavía congelado en su postura sumisa, y algo en su expresión se suavizó. Sabía que había sido un accidente. Sabía que Atlas nunca le haría daño a propósito. Pero la corrección de Thor había sido necesaria de todos modos, porque los accidentes podían matar cuando se pesaba tanto como Atlas y se poseía su armamento natural. Eckrich, que observaba desde el porche con su botiquín ya en la mano, vio todo el intercambio y comprendió su significado. No se trataba de un castigo. Se trataba de asegurarse de que Atlas comprendiera las consecuencias de su fuerza, que incluso un daño involuntario requería reconocimiento, disculpa y un compromiso renovado de control. Luna finalmente se acercó al lugar donde Atlas seguía postrado y le tocó la nariz con la suya para concederle el perdón. Atlas permaneció en el suelo durante unos segundos más antes de levantarse lenta y cuidadosamente. Durante el resto del día se mantuvo al menos a 3 metros de Luna, dándole espacio, demostrando con la distancia que la respetaba, que lamentaba que no volviera a ocurrir. Y no volvió a ocurrir. A partir de ese día, el control de Atlas sobre su propio cuerpo se volvió extraordinario. Cuando jugaba, mantenía las garras replegadas. Cuando saltaba, calculaba la fuerza con precisión matemática. Cuando mordisqueaba las orejas o el cuello de Luna con cariño, lo hacía con tanta delicadeza que ella apenas sentía la presión. Había aprendido que su cuerpo era un arma y que las armas deben controlarse absolutamente, o se convierten en un lastre en lugar de una ventaja. Cuando Atlas cumplió un año, pesaba 120 kilos y era casi tan alto como un humano adulto a la altura de los hombros. Su melena era magnífica, dorada y abundante, lo que hacía que su cara blanca resaltara aún más por contraste. Era, sin duda,
un león adolescente en plena forma. Y sin embargo, la jerarquía se mantenía. Thor seguía siendo el alfa, Luna seguía siendo la beta, Atlas seguía siendo el omega. El orden de alimentación no había cambiado. La formación durante las patrullas no había variado. La respuesta a las órdenes era tan instantánea al año como lo había sido a los 3 meses. Pero la adolescencia en los leones, como la adolescencia en cualquier especie, es un momento de poner a prueba los límites, de desafiar las reglas para ver cuáles son realmente fijas y cuáles se pueden flexibilizar. Atlas comenzó a poner a prueba pequeñas cosas, dando un paso adelante durante la hora de la comida antes de ser corregido, tratando de caminar al lado de Thor durante las patrullas en lugar de detrás, iniciando el juego cuando Thor había indicado que era hora de descansar. Nada importante, nada que pudiera llamarse rebelión, solo pequeños experimentos de autonomía. Y cada vez, Thor y Luna lo corregían con suavidad cuando era posible, con firmeza cuando era necesario, enseñándole una y otra vez que la jerarquía no existía para menospreciarlo, sino para protegerlo, para darle estructura, para hacerlo parte de algo más grande de lo que cualquier individuo podría hacer por sí solo. Era una mañana temprana, cuando el recinto aún estaba envuelto en el crepúsculo azul que precede al amanecer. Hritch aún no había salido de sus aposentos. El santuario estaba en silencio, salvo por los eternos sonidos de África, el lejano graznido de un águila pescadora, el susurro del viento entre las acacias, el zumbido de los insectos que se preparaban para el calor del día. Thor y Luna estaban en el porche, como siempre a esa hora, esperando a que Hrick comenzara la rutina matutina, y Atlas estaba con ellos, tumbado de lado, con su enorme cuerpo relajado en el sueño, o aparentando dormir. En realidad, Atlas observaba, con los ojos entreabiertos, cómo Thor se levantaba, se estiraba y caminaba hasta el borde del porche para contemplar el paisaje. En ese momento, con Thor de espaldas, con Luna dormitando y sin supervisión humana, Atlas podría haber hecho cualquier cosa. Podría haber afirmado su dominio, podría haber desafiado, podría haber utilizado su tamaño y fuerzas superiores para reclamar la posición alfa. Todos sus instintos, cada gota de sangre de león que corría por sus venas, deberían haberlo empujado a hacerlo. La oportunidad era perfecta. El premio estaba al alcance de la mano. Solo tenía que cogerlo. Atlas se levantó lentamente, caminó en silencio hacia donde estaba Thor, se acercó lo suficiente como para tocarlo. En un gesto que no habría tenido sentido para ningún león salvaje, Atlas bajó la cabeza y la frotó contra el hombro de Thor. El gesto felino de afecto, de confianza, de familia. Thor se volvió, miró al gigantesco león blanco, que podría haber sido su muerte, y lamió la oreja de Atlas. El momento pasó. La jerarquía se mantuvo, no por la fuerza, ni por el miedo, sino porque el amor es más fuerte que el instinto. Cuando el amor se enseña desde temprano y se refuerza con paciencia. Los visitantes del santuario, cuando veían a los tres juntos, a menudo le preguntaban a Hendrik si tenía miedo. Miedo a lo que Atlas pudiera llegar a ser. Miedo a que algún día el león despertara y recordara que era un depredador. La respuesta de Hrick era siempre la misma. Miedo no era la palabra adecuada. Respeto, tal vez. Conciencia, sin duda. Pero Atlas no era una bomba de relojería. Era un miembro de la manada que entendía su lugar y lo aceptaba, no porque se viera obligado a ello, sino porque le parecía lógico, ya que la alternativa a la jerarquía era el caos, y el caos significaba perder a la única familia que había conocido. Pero incluso mientras Hritch decía estas cosas, incluso mientras las creía con todo su corazón, quedaba una pequeña semilla de duda, un susurro en el fondo de su mente que le decía que nada tan imposible podía funcionar. Dicho esto, la naturaleza siempre acaba ganando. Dicho esto, estaba jugando con fuerzas que no comprendía del todo, y algún día tendría que pagar las consecuencias. Durante el día, en las ajetreadas horas de alimentar, patrullar y gestionar el santuario, apartaba esos pensamientos, pero por la noche, en la oscuridad, volvían y se preguntaba. Atlas tenía ahora 18 meses,
160 kilos de músculos y huesos y un poder apenas contenido. Su rugido, cuando decidía utilizarlo, se oía a 8 km a la redonda. Sus dientes estaban completamente desarrollados, capaces de aplastar vértebras, de sujetar presas 10 veces más grandes que él, de matar con precisión quirúrgica. Y sin embargo, rara vez utilizaba ese rugido, normalmente en respuesta a las llamadas lejanas de leones salvajes cuyos territorios limitaban con el santuario. Y sus dientes, esos magníficos instrumentos de muerte, se empleaban principalmente para comer la carne que Hritch le proporcionaba y ocasionalmente para acicalar el pelaje de Luna cuando ella le permitía acercarse lo suficiente. La dinámica era estable, hermosa, incluso tres animales que deberían haber sido incompatibles, viviendo en armonía que desafiaba todas las reglas de la naturaleza. Hendrik lo documentó todo, escribiendo artículos que envió a revistas de conservación, haciendo presentaciones a otros gestores de vida silvestre, mostrando videos que hacían que los biólogos sacudieran la cabeza con incredulidad. Se suponía que esto no era posible. Los leones no eran sociables con otras especies, no aceptaban la jerarquía de la manada de otros animales que no fueran leones. No suprimían sus instintos de dominio de forma indefinida. Y sin embargo, ahí estaba Atlas, la prueba viviente de que lo imposible era simplemente improbable, no inevitable. Y entonces, en una cálida mañana de abril, cuando el santuario se tiñó de dorado con los primeros rayos del sol, Hendrik notó algo en Luna, un sutil cambio en su comportamiento. Comía más, buscaba la sombra con más frecuencia, se mantenía más cerca de Thor de lo habitual. Su abdomen, siempre delgado y atlético, parecía ligeramente más lleno. Sus pezones, normalmente apenas visibles bajo su pelaje oscuro, parecían más prominentes. Henrik sintió un nudo en el estómago, incluso antes de que su mente procesara completamente lo que sus ojos le estaban diciendo. Conocía esos signos, los había visto docenas de veces en otros animales. Luna estaba embarazada. La llamó, le pasó las manos por los costados y sintió la sutil firmeza que confirmaba su sospecha. Estaba de 6 semanas, quizá 7, lo que significaba que en otras 3 semanas, posiblemente 4 como mucho, daría a luz a cachorros, múltiples cachorros, diminutos, indefensos y chillones, en un recinto donde un león de 160 kilos formaba parte de la familia. Hritch miró al otro lado del patio, donde Atlas dormitaba bajo el sol de la mañana, contento y tranquilo, con su pelaje blanco brillando sobre la tierra roja. Y por primera vez desde que trajo al cachorro a casa aquella noche desesperada hacía tantos meses, Hendrik sintió un miedo genuino retorcerse en sus entrañas como un ser vivo. Porque los cachorros despertaban instintos. Los cachorros tenían un tamaño predeterminado. Los cachorros emitían sonidos que se asemejaban a los de los animales bebés en peligro. Y los animales bebés, en la lógica del cerebro de un depredador, eran comida, no comida familiar. Tenía que tomar una decisión, separarlos ahora, antes del nacimiento, y arriesgarse a destruir el vínculo que había tardado 18 meses en construir. O confiar en que ese vínculo fuera lo suficientemente fuerte como para anular la programación más fundamental de la naturaleza. Confiar en que Atlas vería a los cachorros de Luna no como presas, sino como parte de la manada, como familia, como algo que proteger en lugar de consumir. Era la mayor apuesta a la que se había enfrentado Hendrik, y no tenía ni idea de cuál sería la decisión correcta. Solo sabía que en 3 semanas, posiblemente menos, la respuesta se revelaría de una forma u otra, en alegría o en tragedia. Los dados ya estaban en juego y no había forma de recuperarlos. La reunión tuvo lugar a medianoche porque las emergencias no esperan a horas convenientes. Hendrik reunió a sus 3 miembros senior del personal en la pequeña sala de conferencias, que también servía como almacén de equipos. María, su asistente desde hacía 12 años, que había ayudado a alimentar a Atlas con biberón durante aquellas primeras semanas desesperadas. James, el jefe de seguridad del santuario, un antiguo guardabosques que había visto cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar, y la doctora Sarah Okonkwo, la veterinaria que viajaba desde Port Elizabeth 2 veces al mes para examinar a los animales del santuario.
Entre los cuatro sumaban décadas de experiencia en fauna salvaje, y ninguno sabía qué hacer ante la situación que ahora era inevitable. Las opciones estaban escritas en una pizarra con la precisa caligrafía de Hendrik. Opción 1. Separar a Atlas de Thor y Luna inmediatamente antes del nacimiento. Crear un recinto temporal donde el león permaneciera hasta que los cachorros tuvieran la edad suficiente para defenderse, quizás 6 meses. A favor. Eliminaba cualquier riesgo de depredación. En contra. Probablemente traumatizaría a los tres animales y podría destruir el vínculo que hacía que todo este arreglo funcionara. Opción 2. Intentar una separación parcial. Mantener a Atlas a la vista de los perros, pero físicamente separado por vallas o barreras. Ventaja. Se mantendría cierta conexión al tiempo que se garantizaría la seguridad. Inconveniente. Atlas nunca había estado enjaulado ni confinado en su vida. El impacto psicológico podría ser devastador. Opción 3. Mantener el statu quo y confiar en la jerarquía. Ventaja. Se respetarían las relaciones que habían construido. Inconveniente. Se pondría en riesgo la vida de los cachorros recién nacidos si los instintos de Atlas resultaran más fuertes que su comportamiento aprendido. María habló primero, con la voz entrecortada por la emoción. Sepárenlos, dijo. No vale la pena correr el riesgo. No podemos jugar con vidas inocentes. James asintió con la cabeza y añadió que podía construir un recinto temporal seguro en 48 horas. Algo humano pero eficaz. La doctora Okonkwo permaneció en silencio durante un largo rato, con sus ojos oscuros pensativos. Entonces hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Alguno de ustedes ha visto a Atlas interactuar con crías de animales desde que llegó? La sala se quedó en silencio. Hendrik recordó los 18 meses de observaciones. Había habido un impala huérfano por el atropello de un vehículo al que habían tratado en el recinto durante una semana antes de liberarlo. Atlas había mostrado curiosidad, pero no agresividad. Había olfateado al impala, había emitido un sonido más parecido a un ronroneo que a un gruñido, y luego se había alejado sin interés. Había habido un nido de crías de monos vervet cuya madre había sido asesinada por un leopardo. Hendrik los había traído brevemente al recinto mientras los transportaba a un centro de rehabilitación de primates. Atlas los había observado, pero no se había acercado. No había mostrado ningún comportamiento de caza. Y más recientemente, había habido un cachorro de chacal herido, al que habían cuidado hasta que se recuperó. Atlas parecía protegerlo, colocándose entre el cachorro y Thor cuando los pacientes del Grand Rottweiler se quedaban sin comida a la hora de comer. La doctora Okonkwo se inclinó hacia adelante. No digo que no haya riesgo, dijo con cautela. Digo que Atlas ha tenido 18 meses de refuerzo constante de que las criaturas pequeñas y vulnerables no son presas. Que todo en este recinto es protección de la manada o submanada. Su comportamiento ha sido notablemente estable. Separarlo ahora podría crear más problemas de los que resuelve. Si percibe la separación como un rechazo, como un castigo por algo que no ha hecho, el daño psicológico podría ser permanente. Podríamos destruir la confianza que mantendría a salvo a los cachorros. María empezó a objetar, pero Hendrik levantó la mano. Había estado pensando lo mismo, pero había tenido miedo de decirlo, temeroso de que querer creer en lo imposible estuviera nublando su juicio. Pero el toro Conqua tenía razón. Atlas no había mostrado ningún interés depredador por los animales pequeños, ni una sola vez en 18 meses. ¿Era eso suficiente prueba para arriesgarse? No lo sabía, no podía saberlo, solo lo sabría cuando llegara el momento, y para entonces sería demasiado tarde para cambiar la decisión. Votaron María a favor de la separación, James a favor de la separación, el doctor Okonkwo a favor de mantener el statu quo. Rich tenía el voto decisivo, y el peso de este le oprimía como una fuerza física. Pensó en Atlas, en el pequeño cachorro moribundo que había encontrado en la oscuridad, en la confianza que esos ojos dorados mostraban cada vez que el león le miraba, en Thor y Luna, que habían enseñado a este depredador a ser una familia, en el riesgo y la recompensa y el equilibrio imposible entre ambos. Y emitió su voto. Los mantenemos juntos.
dijo en voz baja. Los vigilamos constantemente. Tenemos pistolas tranquilizantes preparadas, pero confiamos en lo que hemos construido. Confiamos en la manada. Los días siguientes fueron surrealistas, llenos de tensión. El embarazo de Luna avanzaba con normalidad. Su cuerpo cambiaba para adaptarse a las vidas que crecían en su interior. Thor se volvió más vigilante, más protector, permaneciendo más cerca de ella de lo habitual. Y Atlas. Atlas se comportaba de una manera que hacía que incluso la decisión de Hendrik pareciera razonable. El león se volvió tan dócil que resultaba cómico. Cuando Luna descansaba, Atlas descansaba cerca. Cuando ella comía, él esperaba aún más tiempo de lo habitual para acercarse a su propia comida, como si sintiera que ella necesitaba recursos adicionales. Ahora, cuando ella caminaba, él la seguía a una distancia mayor de lo normal, dándole espacio, pero permaneciendo lo suficientemente cerca como para responder si fuera necesario. Lo más notable era que Atlas había dejado por completo de jugar de forma brusca con Thor. Los dos seguían interactuando, pero ahora sus intercambios se limitaban a acicalarse y descansar cerca el uno del otro. Era como si Atlas comprendiera, a través de una intuición que trascendía el lenguaje, que Luna necesitaba protección y descanso, y que cualquier cosa que pudiera alterar la calma establecida era inaceptable. Hurich documentó este comportamiento de forma obsesiva, tomando notas, grabando videos, tratando de encontrar precedentes en la literatura científica y sin encontrar ninguno. Los leones no se comportaban así, simplemente no lo hacían. Y sin embargo, ahí estaba Atlas reescribiendo las reglas con cada día que pasaba. El nacimiento tuvo lugar un jueves por la noche, 3 semanas después de aquella reunión de medianoche. Luna había estado inquieta todo el día, paseándose, rechazando la comida, buscando rincones oscuros, los clásicos signos de un parto inminente. Rick se quedó en casa en lugar de salir a la patrulla nocturna para vigilar. Thor permaneció pegado al lado de Luna, con la ansiedad evidente en cada línea de su cuerpo, y Atlas se colocó a 10 metros de distancia, tumbado pero alerta, con los ojos siguiendo cada movimiento de Luna. Cuando se puso el sol y la oscuridad se apoderó del recinto, Luna se retiró al pequeño almacén que había detrás de la residencia principal. Allí hacía fresco y era un lugar privado, con mantas limpias que Hendrik había colocado en previsión de este momento. Thor la siguió al interior y Atlas, tras un momento de vacilación, intentó seguirla también. Thor apareció inmediatamente en la puerta, bloqueándola, con un profundo gruñido retumbando en su pecho. No, ahora no, todavía no. Era un momento demasiado importante y vulnerable como para arriesgarse a cualquier imprevisto. Atlas se detuvo, miró a Thor y durante varios latidos, Hendrik pensó que ese podría ser el momento en el que todo se derrumbara. Cuando Atlas decidió que su tamaño y fuerza significaban que no tenía que aceptar la prohibición de Thor. Cuando 18 meses de jerarquía cuidadosamente mantenida se derrumbaron bajo la presión de la curiosidad natural. Pero entonces Atlas hizo algo que hizo que los ojos de Hendrik se llenaran de lágrimas por una emoción inesperada. El león se tumbó justo allí, fuera de la puerta del almacén, presionó su cuerpo contra el suelo en un gesto definitivo de no amenaza, y se quedó allí esperando, observando, aceptando la decisión de Thor sin protestar. El parto duró 3 horas. 3 horas durante las cuales Rick se sentó en el porche con un rifle tranquilizante en el regazo y el corazón en un puño. 3 horas durante las cuales Atlas no se movió de su posición, no comió, no durmió, simplemente mantuvo la vigilia como un guardia de servicio. 3 horas que parecieron 3 años. Y entonces, finalmente, surgieron del almacén unos sonidos que lo cambiaron todo. Los agudos maullidos de los cachorros recién nacidos. 4 voces distintas se superponían exigiendo vida. Thor salió primero, con el hocico mojado por lamer a los cachorros para limpiarlos, los ojos brillantes con algo que parecía casi orgullo. Se dirigió directamente a Atlas, tocó su nariz con la del león en un gesto de saludo y quizás de gratitud por respetar el límite. Luego se hizo a un lado y tras un momento, Luna apareció en la puerta. Parecía agotada,
con el pelaje enmarañado por los fluidos del parto, los costados agitados por el esfuerzo. Pero movía la cola lentamente, con cansancio, pero sin lugar a dudas. Les estaba diciéndole específicamente a Atlas que todo estaba bien, que podía acercarse, que se le permitía. Atlas se levantó de su posición con un cuidado que parecía casi religioso. Se dirigió hacia la puerta con pasos tan lentos y mesurados que apenas parecía moverse. El dedo de Hendrik descansaba sobre el gatillo del rifle tranquilizante, y su respiración era superficial y rápida. Era el momento. Era el momento en el que sabrían si 18 meses de enseñanza y confianza habían sido suficientes. Atlas llegó a la puerta, bajó su enorme cabeza para mirar dentro, y Hendrik vio en la penumbra 4 pequeñas siluetas acurrucadas contra el vientre de Luna. 2 machos y 2 hembras, negros y con pelaje color óxido, perfectos, indefensos, completamente vulnerables. Atlas dio un paso hacia adentro. Luna observaba, pero no se movió. No le advirtió que se alejara. Thor rodeó al león por detrás, lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario, pero sin bloquearle el paso. Atlas dio otro paso, y otro, hasta que se situó directamente sobre Luna y sus recién nacidos, con un cuerpo tan grande que podría haberlos cubierto a todos como una manta. Bajó aún más la cabeza, olfateando a cada cachorro individualmente, aprendiendo su olor, catalogando su presencia de la forma en que la mente de un león procesa ese tipo de información. Uno de los cachorros, el más atrevido de los machos, al que más tarde llamarían Bolt, maulló con fuerza y comenzó a retorcerse alejándose del calor de su madre. Sus diminutas patas se movían inútilmente. Sus ojos cerrados no le proporcionaban ninguna orientación. Todo su mundo se reducía al olfato, al tacto y al instinto. Se arrastró directamente hacia la pata delantera de Atlas, atraído quizás por el calor, quizás por el tamaño, quizás por nada más que una casualidad. Rick sintió que se le paraba el corazón. El cachorro se subía a la pata del león, utilizando esas garras afiladas, actualmente replegadas pero siempre presentes, como asideros para tirar de su cuerpo de 800 gramos hacia arriba. Atlas se quedó inmóvil, no retiró la pata, no sacudió al cachorro, simplemente permaneció absolutamente inmóvil mientras esta criatura, tan pequeña que cabía en la palma de la mano de un humano, trepaba por su pierna, trepaba por su pecho, trepaba hasta llegar a la espesa melena que rodeaba el cuello de Atlas y se escondía en ese bosque de pelo dorado con un chillido de satisfacción, encontrando quizás el calor que buscaba, encontrando seguridad en el lugar más imposible que se pueda imaginar, en la melena de un depredador que podría haber acabado con su vida con un solo movimiento muscular. Hendrik se dio cuenta de que estaba llorando solo cuando las lágrimas le llegaron a la barbilla. Luna observó esta interacción con tranquila aceptación, luego volvió su atención a los otros 3 cachorros y comenzó a limpiarlos más a fondo. Thor se acomodó a su lado, con su cuerpo proporcionando calor a la pequeña familia. Y Atlas, moviéndose con infinita lentitud y cuidado, se agachó en el suelo, colocando su cuerpo en una curva alrededor de Luna, Thor y los cachorros. Un muro viviente de protección. Un guardián, no una amenaza, nunca una amenaza. Siempre y para siempre, familia. Las semanas siguientes reescribieron todo lo que Hendrik creía saber sobre el comportamiento animal. Los cachorros, llamados Bolt, Shadow, Freya y Sarah, crecieron rápidamente gracias a la leche de Luna y a la alimentación complementaria que les proporcionaba Hendrik. A las 2 semanas de edad, abrieron los ojos, revelando el color gris azulado con el que nacen todos los cachorros antes de que se desarrolle su pigmentación adulta. A las 3 semanas ya caminaban, tambaleantes e inestables, pero móviles. Y desde el momento en que pudieron moverse de forma independiente, trataron a Atlas como un terreno por explorar. El león se convirtió en su estructura favorita para trepar. Se subían a su lomo, se deslizaban por sus costados, mordisqueaban su cola, le tiraban de las orejas y utilizaban su melena como nido para las siestas de la tarde. Atlas lo toleraba todo con una paciencia que rayaba en lo santo.
Cuando Shadow le mordió la oreja con tanta fuerza que le hizo sangre, Atlas ni siquiera se inmutó. Simplemente miró a Luna como pidiendo ayuda para disciplinarla. Luna intervenía entonces, corrigiendo a Shadow con un ladrido seco, enseñando a sus hijos los límites que debían respetar. Una mañana, Freya se alejó demasiado de la zona segura, atraída por el fascinante movimiento de una mariposa. Tenía 5 semanas, era valiente y curiosa, pero aún no tenía la sabiduría necesaria para reconocer el peligro. Atlas se dio cuenta de su ausencia antes que Thor o Luna. Sin hacer ruido, sin pedir permiso, se levantó y siguió a la cachorra. Cuando la alcanzó, a unos 20 metros del recinto, hizo algo extraordinario. La cogió por el cuello, del mismo modo que una leona llevaría a su cachorro, y la llevó de vuelta a un lugar seguro. Sus enormes mandíbulas, capaces de aplastar huesos, se cerraron alrededor de su pequeño cuerpo con tal delicadeza que Freya ni siquiera gimió. Simplemente se balanceaba, contenta de que la llevaran, confiando plenamente en la criatura que sostenía su vida entre los dientes. Cuando Atlas depositó a Freya de nuevo en la zona segura, Thor se acercó. Por un momento, Hendrik pensó que el Rottweiler podría castigar a Atlas por mover a un cachorro sin permiso. Pero en cambio, Thor hizo algo extraordinario. Lamió el hocico de Atlas. El gesto canino de aprobación, de gratitud, de respeto. Atlas había hecho lo correcto, había protegido a un miembro de la manada, había actuado no como un depredador, sino como un tío, como un familiar. Y la lamida de Thor fue un reconocimiento de ello. Pero quizás el momento más revelador llegó cuando los cachorros tenían 8 semanas, lo suficientemente grandes como para empezar a aprender los límites y las normas sociales. Sarah, la más terca de los 4, estaba masticando una pieza de equipo que había arrastrado desde el almacén. Thor le ladró para que parara. Ella lo ignoró. Él volvió a ladrar, más fuerte, con más autoridad. Ella siguió masticando, y sus dientes de leche dejaron pequeñas marcas en el costoso equipo. Thor parecía frustrado, sin saber cómo imponer disciplina a una cachorra que parecía decidida a ignorar la jerarquía de la manada. Atlas, que observaba desde su posición habitual a la sombra, se puso de pie. Se acercó al lugar donde Sarah estaba destruyendo el equipo y emitió un sonido desde lo más profundo de su pecho. No era exactamente un rugido, ni un gruñido, sino algo intermedio, un rugido que transmitía autoridad y una leve advertencia, pero sin agresividad. Sarah levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se echaron hacia atrás. Dejó caer el equipo inmediatamente y corrió hacia Luna, entendiendo a nivel instintivo que cuando la gigantesca criatura blanca emitía ese sonido, había que obedecer. Había que obedecer de inmediato. Thor miró a Atlas. Atlas le devolvió la mirada y en ese intercambio algo cambió. Thor seguía siendo el alfa. Eso no había cambiado, pero Atlas acababa de demostrar que entendía la disciplina de la manada, que podía hacerla cumplir adecuadamente y que se podía confiar en él con los miembros más jóvenes. Ya no era solo un miembro de la manada, era su guardián, un tío, un protector. Y el ligero movimiento de la cola de Thor indicaba que reconocía y apreciaba este papel. A los 3 meses de edad, los cachorros pesaban 12 kilos cada uno y habían sido destetados de la leche de Luna. Eran revoltosos, enérgicos, constantemente probando los límites y explorando su mundo. Y su compañero de juegos favorito, su estructura para trepar favorita, su fuente de calor favorita en las noches frías era Atlas. El león que debería haber sido su muerte se convirtió en su seguridad. Dormían apilados sobre él. Perseguían su cola durante las sesiones de juego. Intentaban imitar su comportamiento caminando detrás de él durante las patrullas en una cómica fila de cuerpos mucho más pequeños, intentando imitar su paso. Los visitantes del santuario, cuando se les permitía observar brevemente desde la distancia, no podían creer lo que veían. Un león blanco rodeado de cachorros de Rottweiler. Un depredador cuya especie no tenía por qué interactuar pacíficamente con los caninos, rodeado de ellos, aceptando su presencia, protegiéndolos.
Las publicaciones en las redes sociales con breves videos de las interacciones se hicieron virales. Las agencias de noticias solicitaron entrevistas. Los grupos conservacionistas querían estudiar esta dinámica sin precedentes, pero Hendrik limitó cuidadosamente el acceso. No se trataba de una exhibición en un zoológico, era una familia, y las familias merecen privacidad. La escena final que resume todo el significado de esta historia ocurrió un martes por la mañana cualquiera. Crick se despertó temprano, salió al exterior para comenzar su rutina matutina y se detuvo en seco. La imagen que tenía ante sí era tan perfecta, tan imposible, que corrió al interior para coger su cámara antes de que su mente racional pudiera convencerlo de que no era real. En la zona abierta frente a sus aposentos, 7 figuras se movían en formación. Thor al frente, con la cabeza alta, liderando el camino. Luna a su lado, siguiendo su ritmo. Atlas detrás de ellos, manteniendo su posición como Omega, a pesar de pesar ahora 210 kilos de puro poder depredador. Y detrás de Atlas, esforzándose por imitar la formación, 4 cachorros de Rottweiler. Bolt, Shadow, Freya y Sarah. Caminaban en fila, se detenían cuando los adultos se detenían, giraban cuando los adultos giraban, aprendiendo a través de la observación y la ósmosis lo que significaba formar parte de una manada. Hendrik los observó patrullar el perímetro del recinto, esta familia imposible, esta contradicción viviente de todo lo que la biología decía que debía ser cierto. Thor, el Rottweiler de 55 kilos que se ganaba el respeto de un animal 4 veces más grande que él, no transmitía más que confianza y liderazgo constante. Luna, que había confiado a este depredador a sus hijos recién nacidos y había acertado más allá de toda medida. Atlas, que poseía la fuerza para destruir todo lo que amaba, pero que en cambio había elegido protegerlo, servirlo, aceptar un lugar en la parte inferior de la jerarquía, porque el amor es más poderoso que el dominio. Y 4 cachorros que crecerían sin dudar nunca de que el gigantesco león blanco era su tío, su protector, su familia. Esa tarde, mientras el sol pintaba el cielo africano con tonos naranjas, rosas y púrpuras, Hendrik se sentó en su porche y observó a su familia acomodarse para descansar. Thor y Luna en sus camas habituales, los cachorros amontonados cerca, y Atlas, enorme y magnífico, tumbado en una curva alrededor de todos ellos. Una fortaleza viviente, un guardián que daría su vida para proteger a estas criaturas que le habían dado una razón para vivir. Hendrik cogió su diario y escribió la última entrada de un proyecto de documentación que había durado 18 meses. Escribió sobre la jerarquía y el amor, sobre la naturaleza y la crianza, sobre los límites que creemos fijos hasta que alguien llega y demuestra que son flexibles. Escribió sobre un cachorro de león blanco que debería haber muerto solo en la oscuridad, pero que en cambio se convirtió en parte de algo imposible, algo hermoso, algo que demostró sin lugar a dudas que la familia no tiene que ver con la especie, el tamaño o la fuerza. La familia tiene que ver con quién te enseña, quién te acepta, quién está a tu lado cuando te cuesta mantenerte en pie, y a quién eliges proteger cuando proteger requiere todo lo que tienes para dar. La familia es un león blanco que obedece a 2 perros, no porque les tema, sino porque les quiere. La familia son 4 cachorros durmiendo despreocupadamente sobre el lomo de un depredador, porque nunca han conocido otra cosa que no sea su dulzura. La familia es elección, no biología, amor, no instinto. Y a veces, cuando las estrellas se alinean y el coraje se une a la paciencia y la confianza, vence al miedo, la familia es absolutamente